Muy bien. Regresando a donde estábamos. Acuérdense que concluimos, antes del break, haciéndonos las preguntas, si Dios lo hace aquí, ¿por qué no nos volvemos flojos? Y vimos que en realidad nos volvemos más trabajadores. Pero no vimos el porqué, vimos un poco del porqué. Vimos si Dios lo está haciendo, eso nos da ánimo para trabajar en la viña del Señor, ¿no es así? Porque sabemos que nuestros recursos están en Dios, que todo lo podemos en Cristo. Eso, hasta ahí nomás llegamos. Pero mencioné que en la Biblia también tiene el cristiano una garantía de éxito. Yo le aseguro, ahora yo no compro la lotería porque es una pérdida de dinero, ¿verdad? Pero si alguien me dijera, ¿sabe qué? Aquí hay una garantía, si tú compras este número y el número está vendido acá, si tú compras ese número, vas a tener 25 millones de pesos. Le aseguro que voy y compro ese billete. Si yo supiera con toda certeza que voy a ganar. ¿Y usted lo compraría? ¿O usted es más espiritual que yo? Yo creo que, sin duda, si usted supiera con certeza absoluta, que con ese billete va a ganar, que lo compra. Porque la razón que no compramos es porque es tirar el dinero, ¿verdad? La posibilidad de ganar es tan mínima, ¿verdad? Hay más posibilidad que me pegue un rayo que gane la lotería. Pero nosotros tenemos una garantía absoluta. Y vamos a Segunda de Corintios, por favor, capítulo 2. Y el apóstol Pablo está dando gracias a Dios y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, no a veces, siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, o decir, la fragancia de su conocimiento. Aquí nosotros tenemos una garantía de parte de Dios de que en Cristo, nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí al pie de la cruz nos dice, en Cristo Jesús, Dios siempre nos lleva en triunfo. Ahí en la tapa del libro dice que la vida cristiana no comienza al pie de la cruz, se vive al pie de la cruz. El problema es que nosotros nos alejamos del pie de la cruz, nos alejamos en realidad a otro monte. Este es el monte Calvario. Nos alejamos a un monte que se llama el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí no hay garantía como hay aquí. Existe también una garantía, eso lo vamos a ver, pero es una garantía totalmente diferente a la garantía que tenemos aquí. Aquí tenemos garantía de que en Cristo siempre triunfamos. ¿Por qué? Porque el triunfo no es nuestro. El triunfo es Cristo. No voy a entrar en todos los detalles aquí de este pasaje. Solo quiero así mencionar esa primera frase. De que tenemos esa aseguranza. Tenemos esa certeza. Que en Cristo siempre triunfamos. Aquí está hablando del triunfo de la gracia. Está hablando del triunfo del Evangelio. Entonces, la vida cristiana es una vida de obediencia y la respuesta es sí.
Pero la obediencia viene como resultado del fundamento. El problema aquí es que se pone como fundamento. Eso es el problema. Aquí se pone como fundamento. Y yo le quiero mostrar la falacia de colocar obediencia como fundamento en vez de como un resultado de este triunfo en Cristo Jesús, de este caminar por fe, de esta obra por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. De lo cual esa obra en nosotros, Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese amor es obra del Espíritu Santo. En un momento vamos a tomar muy poco de tiempo para enfocar el Espíritu Santo, porque yo creo que en las iglesias evangélicas, en muchas de ellas, se margina hasta cierto punto la obra del Espíritu Santo. Pero Él es el agente de la gracia. Si nosotros así pusiéramos títulos a algunos de los elementos de la gracia, diríamos que Cristo es la fuente de la gracia. El Espíritu Santo es el agente porque el Espíritu Santo toma lo que Cristo compró y lo hace una realidad en nuestra vida. El amor de Dios Padre, ese es la base de esa gracia. Esa gracia fluye como resultado de un Padre que nos ama. Y nuestro amor los unos por los otros es el fruto de la gracia. Estoy solamente dando unos títulos así, ya para ir encajando un poquito el cuadro, es como un pequeño rompecabezas. Voy a mencionar eso de nuevo. Cristo es la fuente de la gracia. El Espíritu Santo es el agente de la gracia. Él es la persona que personalmente se preocupa de hacer una realidad en tu vida, en mi vida, lo que Cristo consiguió en la cruz. El amor de Dios es la base. Y nuestro amor los unos por los otros es el fruto de la gracia, es el resultado de la gracia. Y en ese amor está incluido la obediencia. Solo estoy dando así como unos pequeños títulos, lo cual vamos a ver con más profundidad, para ya estar comenzando a encajar. Pero les quiero hablar de por qué la ley no puede ser la base. ¿Por qué la obediencia no puede ser el lema de la vida cristiana? Y vamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3 dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, si no tiene fuerza, era débil por la carne, Dios hizo algo. Ahí está el Evangelio. Porque la ley es débil, Dios nos dio el Evangelio en la persona del Señor Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está el Evangelio. Está diciendo porque por cuanto la ley, hay cosas que la ley no puede hacer, porque es débil. Incluso hay cosas que nos dice aquí que es imposible que la ley lo haga. Por eso es que Dios mandó al Señor Jesucristo. Porque si nosotros pudiéramos ser salvos y ser también transformados en nuestra vida cristiana, la santificación, si nosotros pudiéramos sin Cristo, entonces de balde murió Cristo. Pero como la ley, hay cosas que la ley es imposible que la ley haga, porque es débil, Dios mandó a Cristo y ahí nos da el Evangelio en ese versículo. Algo similar nos dice Hebreos 7. Podemos ir
a Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 7. En la parte anterior nos está hablando de que Cristo es superior a Melquisedec. En realidad, Melquisedec fue un tipo de Cristo. Y en el versículo 18 dice de Hebreos 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Está hablando de la ley. Pues nada, escuche bien, nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y nos acercamos a Dios a través de Cristo. Nada perfeccionó la ley. Ahora, le voy a usar una ilustración. Vamos a suponer, yo acabo de estar en Santa Cruz de la Sierra, y vamos a suponer que decido venir aquí a La Paz en coche. Pero yo no sé llegar a La Paz. Así que me subo a mi coche y de Santa Cruz comienzo a ir hacia el oriente. Al final llego a la frontera con Brasil. Y digo, ¿sabe qué? A lo mejor me fui en la dirección contraria o me fui en otra dirección. Porque no tenía mapa. Pero resulta que alguien me entrega una mapa y es una mapa perfecta. Me fui en la dirección contraria. Tenía que ir más hacia el mar, ¿verdad? Tenía que ir hacia el poniente, es decir, hacia el oriente. No, me equivoqué, ¿verdad? Todo al revés, ¿verdad? Tenía que ir hacia el oriente en vez del poniente. Me había comenzado a ir en dirección del poniente. No. Estoy mal de nuevo. Estaba correcto la primera vez. Primera vez que me equivoco en todo el día. Qué bien que ustedes se ríen de mis chistes. Pero lo importante es que no sé llegar a La Paz porque no tengo mapa. No sé qué carretera tomar. Pero ahora tengo un mapa y es un mapa perfecto. El mapa me muestra dónde estoy. Eso es la ley. La ley me muestra dónde estoy y me muestra que soy pecador. Y que estoy mal. Pero la ley me muestra dónde yo debiera estar, porque la ley es perfecta. La ley nos muestra lo que Dios quiere de todos nosotros. Nos quiere dónde debemos llegar en la vida cristiana. Que la santidad de Dios sea una realidad de nuestra vida. Y la ley refleja esa santidad de Dios. Entonces, la ley es perfecta. Uno hasta puede decir que la ley nos salva. Pero vamos a ver en qué sentido. Ahora, aquí tengo el mapa. El mapa es perfecto. Coloco el mapa, ya estoy en Santa Cruz, ¿verdad? Y quiero llegar a La Paz. Ahí coloco el mapa. Ahora me subo al mapa. Y le digo al mapa, llévame a La Paz. A lo mejor no lo dije con suficiente fuerza. Mapa, por favor, llévame a La Paz. Mapa, lo digo con toda fe. Llévame a La Paz. No me lleva. ¿Por qué? Porque el mapa no fue hecho para llevarme a La Paz. El mapa, como nos dicen los dos pasajes que vimos, el mapa no tiene poder, el mapa es débil, porque lo que era imposible para la ley, dice Romanos 8:3, Dios mandando a su Hijo. Es en realidad lo que nos dice en Gálatas 3:24. Es un pasaje muy importante para entender uno de los propósitos de la ley, porque Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos ¿a quién? A Cristo.
para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque el poder está aquí, está en el monte Calvario. Ahí está el poder. El poder no se encuentra en el monte Sinaí, sino en el monte Calvario. El monte Sinaí nos muestra dónde estamos y estamos mal. Pues ahí se nos dio la ley. Y la ley es perfecta. Y hay un sentido en que la ley nos salva porque la ley nos lleva a Cristo. Es un medio de Dios para mostrar mi necesidad de Cristo. Entonces, en vez de subirme ahí sobre el mapa, necesito subir a algo que tenga poder. Y yo creo que no hay nada más verdad en toda la fe cristiana que la frase hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en Cristo. El Evangelio es el poder de Dios, que nos salva y también que nos transforma a través de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no hay poder aquí. Aquí hay poder para enseñarnos lo que debiéramos ser, donde debiéramos caminar, aquí en La Paz, por decirlo, de Santa Cruz a La Paz. Pero este mapa no tiene poder. Necesitamos de Cristo. Ese fue el gran error de los fariseos. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos a Cristo y encontramos la gracia del Señor Jesucristo. Especialmente su gracia demostrado en su muerte y después su resurrección y la victoria que Él consiguió por nosotros a través de su resurrección. Pero en los evangelios encontramos también lo que es la gracia y lo que es lo opuesto de la gracia. Ahora, usted y yo hemos escuchado muchos testimonios de personas que se han convertido. Algo así: yo era drogadicto, alguien tuvo compasión de mí, compartió el evangelio, Cristo me salvó y mi vida ha cambiado mucho y continúa cambiando. Eso es un lindo testimonio de la gracia de Dios, de a dónde Dios me sacó y a dónde me ha llevado hasta ahora y dónde me quiere llevar. Pero ¿sabe qué? Nosotros como cristianos llegamos a una conclusión falsa a través de testimonios así. Incluso a lo mejor eso es su propio testimonio. ¿Cuál es la conclusión falsa? Que Cristo y el Evangelio representan lo mejor. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y lo peor de este mundo es lo opuesto a Cristo y todo lo que Él representa. Y ahí eso es falso. Ahí es falso. No es el contraste en los evangelios entre lo mejor y lo peor. En la mitad de todos los capítulos, o casi la mitad, con la excepción de Lucas, donde es más de la mitad, de todos los capítulos de los evangelios se encuentran los fariseos. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran personas que pusieron toda su confianza en la palabra de Dios. El fariseo no estudiaba la palabra de Dios 1 hora por día, como mínimo 3 horas al día. ¿Por qué? Porque para el fariseo lo más importante en la vida era la palabra de Dios. Y el fariseo quería cumplir con la voluntad de Dios para su vida.
Y dependía de la palabra de Dios para saber cuál era la voluntad de Dios para él. Entonces, él en las cosas más mínimas, él estudiaba, anotaba, ¿no verdad? Aquí en este versículo, en Deuteronomio tal y tal, tengo que hacer esto. Ahí lo anota como la lista de muchas cosas. Si nosotros leemos el testimonio de Pablo en Filipenses 3, él da su testimonio y dice, y yo era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley de Dios, irreprensible. En cuanto a cumplir, en cuanto a obediencia, irreprensible. Nadie me podía acusar y decir, ¿sabes? Aquí hay una ley que tú no cumpliste. Ese es el fariseo. Ahí tiene la palabra de Dios y a base de la palabra de Dios dirige todo en cuanto a su vida. El contraste, si nosotros queremos saber cualquier cosa, definir algo, necesitamos saber lo que es y lo que no es. Entonces, en los evangelios, lo que Dios hace, nos da lo que es en la persona del Señor Jesucristo. El evangelio, la gracia de Dios. Esto es lo que es. Y después, en la mitad de todos los capítulos, dice, y aquí ve lo que no es, esto es lo opuesto. El contraste es entre dos mejores. Lo mejor de Dios y lo mejor que el hombre puede ser, usando la perfecta ley de Dios como brújula y cumpliéndola. Ahora, si es un contraste entre lo mejor y lo peor, ¿dónde se encontraría lo opuesto a la gracia? A lo mejor en la cárcel, las casas de prostitución, o pero lo peor, en guerra. En guerra. Lo peor, las peores atrocidades, lo peor de la humanidad. En guerra. Pero sabe que los evangelios no es, aquí está Cristo y aquí está una lista de las prostitutas de Jerusalén. O aquí está la lista de los generales romanos de ese imperio imperialista del tiempo de Cristo que había conquistado a su tierra. No era entre Cristo y los imperialistas, que ya es, bueno, no debiera poner la mano en alto para imperialista, debe estar aquí abajo, ¿eh? Pero ese no es el contraste, es entre lo mejor de Dios y lo mejor del hombre, lo mejor que el hombre puede ser. Ahora, ¿cuál es el resumen de la ley? Amar a Dios y amar a su prójimo. Eso incluye cuidar de los más desprotegidos. La ley de Dios fue dada para que las injusticias y la maldad del hombre contra el hombre se le ponga tajo a eso. Podríamos decir, eso es lo mejor del hombre. Lo mejor del hombre es cuidar de las personas que han sido por siglos maltratados. Lo mejor, a base de la palabra de Dios. Pero aún eso
puede ser lo opuesto a todo lo que Cristo representa, lo mejor del hombre, basada sobre la palabra de Dios, de lo cual el resumen es amar a Dios y amar a todos tus prójimos, cuidar de ellos, preocuparse por ellos. Entonces, por un momentito después vamos a regresar y profundizar, pero entonces, ¿dónde se encuentra lo opuesto de la gracia de Dios? Si se sigue el patrón de los evangelios, lo que es la gracia de Dios y lo que es lo opuesto. ¿Dónde se encuentra lo opuesto? ¿Y dónde se encuentran los fariseos? En la iglesia. Exactamente, en la iglesia. ¿Qué cosa? Qué triste. Se encuentra la gracia de Dios en la iglesia y se encuentra lo que la Biblia dice es lo opuesto de la gracia de Dios. Se encuentra en la misma iglesia. En la iglesia presbiteriana. En la iglesia bautista. Metodista, pentecostal, ahí se encuentra. En su iglesia, por si acaso no lo nombré, en mi iglesia. Y yo era uno de sus pastores. ¿Sabe qué? Yo cuando miro en un espejo veo un fariseo. Gracias a Dios que ahora en recuperación. Por la pura gracia de Dios en recuperación. Es posible, es decir, hay buenas nuevas hasta para los fariseos en el Evangelio. Yo he encontrado buenas nuevas para mí en el Evangelio, en la gracia de Dios. Entonces, aquí está lo opuesto de esto. Tal como se presenta en los Evangelios. Así para que nosotros veamos un poquito mejor que realmente esto es lo opuesto, vamos a Romanos 4:14. Romanos 4:14. Uno realmente necesita leer todo el contexto, Romano 4, de que Abraham, ¿verdad? Abraham fue antes de la ley, porque Moisés vino después. Y que Abraham fue justificado por la fe y vivió por la fe. Pero lo opuesto a eso es la ley y cumplir con la ley, aunque la ley es buena. Se puede usar en forma equivocada. Y el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, ¿herederos de qué? De todas las promesas y bendiciones. Tiene que leer el capítulo para ver herederos de qué. Básicamente de todas las promesas y bendiciones de Dios. Si los que viven aquí en el monte Sinaí son los herederos de las bendiciones de Dios, vana resulta la fe y anulada la promesa. Está diciendo, mira, si tú puedes aquí, por esfuerzo propio, cumpliendo a través de la obediencia, ¿sabe qué? Tú destruyes la fe. Y las promesas de Dios son anuladas, dice. Porque aquí, si tú puedes a través de tu obediencia, tú no necesitas confiar en Dios, tú no necesitas un Salvador. Tú tuviste tu Salvador cuando naciste de nuevo, pero después de eso ya no lo necesitas. Comenzaste al pie de la cruz y la cruz quedó atrás. Y ahora es a través de tu obediencia. Y si tú insistes en vivir aquí, vas a destruir la fe cristiana
Y vas a anular todas las promesas de Dios, porque aquí uno vive a base de lo que Dios ha prometido hacer en tu vida y en mi vida. Solo si tú quieres anular las promesas de Dios, destruir la fe cristiana, viva aquí. Es lo que está diciendo Romanos 4:14. Viva aquí. Y vas a destruir la fe cristiana. Y ya no necesitas las promesas de Dios, porque tú puedes. El que tiene como lema, el justo por la obediencia vivirá, está diciendo, yo puedo. Solo tengo que obedecer. Échale ganas, y si eso no es suficiente, échale más ganas. Y si eso no es suficiente, aún más ganas todavía. Y uno nunca sabe cuántas ganas echarle, porque jamás uno va a cumplir en forma perfecta. Nunca va a saber si uno le ha agradado a Dios lo que ha hecho. En Gálatas 5:4 nos dice algo similar a lo de aquí, de Romanos 4:14. Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Está diciendo, si quieres e insistes en vivir aquí, te desligaste de Cristo, porque tú ya no necesitas un Salvador, tú eres tu propio Salvador. A través de la obediencia, tú te estás autosalvando. Y caíste de la gracia, porque la gracia es lo que Dios hace en nuestra vida. Ya no necesitas Salvador y caíste de la gracia. Ahora voy a cambiar el cuadro y voy a invitarles a colocarse de pie, solo para estirar las piernas mientras que yo me encargo aquí de cambiar un poquito. Estirar las piernas, puede moverse un poquito ahí. Y voy a borrar aquí y poner otra cosa. Muy bien, eso está en sus cuadernitos, ¿verdad? ¿Pueden tomar asiento de nuevo? Ahora, continúa aquí el triángulo y significa lo mismo. Este es ser fariseo. Ahora, voy a dejarlo muy en claro. Cuando yo hablo de fariseo, estoy hablando de cristianos. Sí, yo fui un fariseo. Lo digo porque lo repetí varias veces en Cochabamba y también en Santa Cruz de la Sierra. Y después me vino gente y me dijo, el fariseo no es cristiano, ¿no es verdad? Después que le había dicho. Así que voy a pedir que todos me lo repitan juntos a la misma vez. El fariseo es cristiano. Otra vez, el fariseo es cristiano. Pero no siempre. Si el fariseo jamás vino al pie de la cruz, entonces no es cristiano. Pero cuando yo hablo de fariseo, estoy hablando de cristianos. Ojalá que nadie, es que allá en Cochabamba son un poco duros de cabeza y también allá en Santa Cruz duros de cabeza. Aquí no. Aquí ustedes ya lo captaron, ¿verdad? Aquí ustedes ya saben que estoy hablando de cristianos que están viviendo como si fueran fariseos. Es decir, han adoptado el modelo fariseo para su vida cristiana. Han adoptado el lema del fariseo, el justo por la obediencia vivirá. Y habla principalmente de obediencia, obediencia, obediencia. En vez de fe que al final va a producir obediencia. Entonces, en este cuadro, aquí encontramos el Evangelio, encontramos la gracia de Dios en este lado. Y en este lado encontramos el pastor como yo fui y todavía lucho contra el fariseísmo en mi vida. En realidad el fariseísmo es un antropocentrismo.
es centrarse en el hombre, ser antrocentrismo, ¿verdad? En vez de un teocentrismo. Aquí somos teocéntricos, aquí somos antropocéntricos. Antropocéntricos. Sí. Ahora, es algo así como este puño. Todos mis dedos están encorvados hacia adentro en sí, en un puño. Esta persona es así, todo encorvado. Yo puedo. Tengo la ley de Dios, la perfecta ley de Dios. Con eso yo puedo. Ya sé lo que tengo que hacer a través de los mandatos de Dios. Yo puedo. Está todo encorvado en uno, en sí. Y el Espíritu Santo viene y me comienza a abrir y orientarme a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Con solo tomar una siesta de 10 minutos, ¿sabe cómo despierto? Esa es la postura normal, natural del ser humano. Es así. Estar todo encorvado en uno mismo, pensando en mis planes, en mis proyectos, en mí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me orienta y dice, es Él, que va a traer como resultado lo que yo debo hacer. Entonces, aquí nosotros debemos entender que es lo opuesto de lo que está aquí, y vamos a ver que el resultado también es lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Porque la transformación que nosotros vemos aquí, un pasaje muy importante es 2 de Corintios 3:18. Espero que estén anotando estos pasajes, porque mi propósito no es solamente que ustedes capten esto, sino que compartan la gracia de Dios con otros. Si usted está anotando, está tomando apuntes bien así, usted podrá enseñar la gracia de Dios. Y toda la enseñanza de la Biblia está en alguna forma relacionada a la gracia de Dios. Y nos dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, ahora el contexto es la de Moisés y del velo que es quitado por Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ya sin ese velo, como en un espejo, la gloria del Señor es la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de su salvación, la gloria de su persona, mirando a la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de su gracia. Somos, ¿qué? Transformados. Somos transformados. Y dice de gloria en gloria. No dice de gloria, sino de gloria en gloria. De un grado de gloria a otro grado. Es un crecimiento, es un proceso. Imagínense lo triste que sería mi vida cristiana si por alguna experiencia que tuve o algo, llego a la perfección. Qué triste. Diría, ¿cómo es triste? Todos queremos la perfección. Mi esposa quisiera que yo fuera un marido perfecto. ¿Cómo que triste si llegara a la perfección? Sería una vida cristiana muy triste, sumamente triste. ¿Por qué? Ya no tendría ninguna victoria. Ya todas las victorias que voy a tener ya las tuve, porque ahora llegué, ¿no? Estoy en la cima, ya no hay más que conquistar. ¿Cómo se llama la montaña más alta que aquí está? Ese mismo. Uno llega a la cima de eso y ya aquí no hay más donde llegar, ya llegó. Solo puede bajar, pero no puede subir más. Imagine que ya llegué espiritualmente a la cima de la montaña. Ya no tengo más que conquistar. Ya no necesito fe, porque ya llegué. Fe es esperando
en la obra de Dios, para algo que Él va a hacer en mi vida, pero Él ya lo hizo todo, ya soy perfecto, ya no puedo esperar otra cosa de Dios en el resto de mi vida cristiana, porque ya soy perfecto. Así que ya no hay, en mi vida, crecimiento, no hay más crecimiento, ya llegué. Pero aquí nos dice que esa transformación es un proceso, dice que de gloria en gloria, que es un proceso, vamos creciendo. Y después nos dice, ¿a qué somos transformados? Nos dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, a la imagen de Cristo. Ahí tú puedes poner los 10 mandamientos, porque Cristo cumplió perfectamente los 10 mandamientos. La imagen de Cristo es la santidad de Dios, de lo cual la ley nos dice lo que es. Así que esa transformación y ese crecimiento de gloria en gloria tiene un propósito para que seamos más y más como lo fue el Señor Jesucristo, es decir, una vida más y más en santidad. La vida cristiana se debe vivir en santidad. La vida cristiana debe asemejarse más y más todos los días a lo que dicen los 10 mandamientos. Espero que nadie aquí diga, ¿sabe qué? Jerry Cross nos dijo que ahora que vivimos la gracia, ya no necesitamos ni obedecer, ni vivir una vida de santidad. Espero que nadie diga eso, porque sería una mentira. Y no quiero que nadie aquí salga mentiroso. Aquí nos dice que vamos a ser transformados más y más a la imagen del Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo fue obediente a su Padre? Sí, fue obediente a su Padre. Ser más y más a la imagen de Cristo significa que nosotros vamos a ser más y más obedientes también a nuestro Padre Celestial. Sí. Pero va a ser a través del monte Calvario, no a través del monte Sinaí, sino a través del monte Calvario. Mirando a Cristo, nos dice, mirando la gloria del Señor. Pero ¿quién es la gente que va a hacer esto una realidad de nuestra vida? Dice aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que nos está transformando. Nosotros mirando la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados más y más a su imagen. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 7. Les invito a Lucas, capítulo 7, por favor. Quiero un voluntario, que alguien que me lea, mientras que descansa mi voz un poquito, aquí con el micrófono, que lea Lucas 7, 36 al 50. Pero aquí de mi Biblia, porque tiene una letra más grande, va a ser más fácil si lo lee de aquí. Comenzando aquí hasta ahí. Del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies,
y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir que sí. ¿Quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bien. Mas aquel, versículo 47, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Verdad? Le preguntó de esos dos que eran, que tenían una gran deuda. Uno tenía una deuda pequeña y otro una deuda mayor. Y se le perdonó sus deudas. ¿Cuál amó más? El que se le perdonó mucho, dijo el fariseo. Y Cristo le mostró al fariseo, le señaló y le dijo: mira, yo entré a tu casa, tú no me mostraste ese amor, ni siquiera el respeto de proveer agua para lavar mis pies, ¿verdad? Las cosas hospitalarias de ese tiempo. Pero esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas, enjuagarlo con sus cabellos. ¿Qué sucede cuando uno está aquí? El fariseo, Simón, él tenía toda una lista de cosas que él hacía, de lo cual una de ellas era apartarse del mundo de diferentes formas. Aquí están los 10 mandamientos y están montones de leyes y algunas cosas que ellos mismos le añadieron, sus propias costumbres, con el propósito de alejarse del pecado. Y la santidad es algo que ellos mismos tenían que cumplir. Entonces, una forma para el fariseo de ser santo es de apartarse de todo mundanal, de todo que va a contaminar. Porque cree que la contaminación viene de afuera. Cristo les habló de que la contaminación viene de adentro, pero ellos eso no lo entendían. Entonces, ellos tienen toda una lista. Así era yo. Después que la persona ha aceptado al Señor Jesucristo, le dije: mira, ya tiene que comenzar a ir a la iglesia. Si no tiene Biblia, cómprese una Biblia y comience a leerla. ¿Sabe? Lo voy a aceptar ahora mismo porque sí está seco mi garganta. Y se lo devuelvo. Gracias.
Usted tiene que orar. ¿Hay algo malo en esas cosas? No, son cosas necesarias. Son lo que nosotros en términos teológicos llamamos los medios de gracia, ¿verdad? Para crecer. Uno no crece si se aísla de todos los demás cristianos. Es difícil porque Dios usa a los demás en la vida de uno. Si no se apega a la palabra de Dios, es un medio de gracia, la oración, ¿no? Los sacramentos de evangelizar, decían, ¿verdad? Y toda la cosa que les enseñaba. ¿Cuál fue el resultado? Cuando aceptaron al Señor Jesucristo, se me olvidó una cosita aquí. Se vio como un gran pecador cuando aceptó al Señor Jesucristo. Como gran pecador necesitaba un gran Salvador. Y estaba este primer amor. Qué bonito es ese primer amor de los cristianos, que recién convertidos, ¿verdad? Todos lo hemos visto, ese primer amor. Entusiasmo por las cosas del Señor, ¿verdad? Algo lindo, ese primer amor. Y yo era su pastor. Entonces le dije, mire, estas son las cosas que usted tiene que hacer. Tiene que ir a la iglesia. Se me olvidó, diezmar, sí, ¿verdad? Diezmar, por favor, también de su diezmo. Entre la lista de cosas, ¿verdad? Bien. Se ve como un gran pecador. Pasan 2 años. Ya más o menos en esta lista ya, por ahí anda, ¿no? Ya no soy tan pecador. Mire, voy a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, y estoy diezmando. Ya no soy tan pecador, ya estoy cumpliendo, ya estoy andando más en santidad. Porque para el fariseo esto es caminar en santidad. Porque la ley de Dios... gracias. Gracias. Como la ley refleja la santidad de Dios, caminar en santidad es caminar en la ley. Después de 2 años, ya soy menos pecador. Ya necesito un Salvador menor. Y Cristo aquí nos dice que el que poco es perdonado, poco ama. Aquí está el primer amor, porque fui perdonado montones. Aquí yo sí me reconozco como gran pecador. Necesito un gran Salvador. Y el resultado es que tengo mucho amor. Aquí ya estoy cumpliendo. Ya soy menos pecador. Necesito menos de un Salvador. Y no va a creer que ahora veo mi primer amor como algo muy especial, porque ahora mi amor se ha ido enfriando. Ahora hago las cosas para ser un cristiano responsable, cumplidor. ¿Verdad? Aquí soy pastor de la iglesia. Aquí casi ya no peco. Aquí casi ya no necesito un Salvador porque, mira, todo lo que está en la lista y más. No, yo soy ejemplo a la Grey. Yo soy el modelo de santidad. Aquí todos mírenme a mí. Así este es ser un hombre espiritual. ¿Verdad? Si ustedes llegan a mi altura, ya casi no necesitan a Cristo, porque ya casi no pecan. Solo su esposa sabe que de vez en cuando peca. Y ese amor
Pero vamos a suponer que estamos aquí. Conozco al Señor Jesucristo y Él me ha sacado de la mugre, ¿verdad? Me ha sacado de la profundeza del pecado. Me veo como un gran pecador. Necesito un gran Salvador y este es mi primer amor. Pero sabe, nos dice, creo que es Juan 16. A ver si estoy en lo correcto. ¿O es Juan 7? Nos dice que el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. 16:8, gracias. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, lo primero aquí que menciona es que nos convence de nuestro pecado. Ahora, aquí cuando recién conozco al Señor Jesucristo, yo creo que pecado es las cosas externas, ¿verdad? Adulterio es ir a dormir con otra mujer que no sea mi esposa. Pero viene el Espíritu Santo y ¿sabe qué? Me convence a convencer de mi pecado y me dice, si yo miro con lascivia a otra mujer, ya soy adúltero en mi corazón. Aquí yo digo, vaya, las cosas internas también son pecado. Aquí solo lo externo. Aquí me doy cuenta, yo soy más pecador de lo que me imaginaba. Sí, porque ahora no solamente las cosas externas, sino las internas, hasta mis pensamientos, hasta con mis pensamientos peco. Así que hay un crecimiento en entendimiento de mi verdadera condición delante de Dios. El Señor Jesucristo, cuando comenzó el Sermón del Monte, Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, algunos aquí a lo mejor conocen un poco de griego, y les voy a decir que cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es en un presente continuo en el griego. Está diciendo, bienaventurados los que continuamente a través de toda su vida están reconociendo su pobreza espiritual delante de Dios. Lo que está diciendo. Ahora, si uno está enfocando la vida cristiana de este lado, uno dice, aquí fui pobre, ahora soy menos pobre, aquí ya casi no existe pobreza en mí espiritual. Pero Cristo nos dice que la postura del cristiano es una postura de dependencia en Dios. El pobre es carente y necesita de Dios. Y al reconocer, ¿sabe qué? Aquí yo pensé que solo había sido perdonado las cosas externas. Aquí me doy cuenta que hasta mis pensamientos. Y aquí, hacia el final de su vida, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, ya había hecho todos sus viajes misioneros, ya había establecido todas esas iglesias que él fundó, ya se acercaba al fin de su vida. Él dice lo siguiente, palabra fiel, eso por favor anote, 1 Timoteo 1:15, con este muy pecador. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos es esta, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de lo cual yo soy el primero.
Si el apóstol Pablo estuviera aquí al final de su vida cristiana, diría, ¿sabe que vamos a tener un concurso? Y vamos a ver quién se gana el premio. Y el concurso es, ¿quién es el pecador más grande aquí este día? Y el apóstol Pablo dice, ya se acabó el concurso porque yo ya me gané el premio. Yo soy el pecador más grande. Ahora, hay pasajes que él habla de su pasado, cuando él perseguía la iglesia, y el verbo está en el pasado, en su lugar. Aquí está en el presente. Aquí dice, yo soy ahora, al final de mi vida, el pecador más grande. ¿Cómo podemos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo? Es que aquí entendemos las cosas externas. Aquí entendemos que incluye las cosas internas. Aquí entendemos que toda la vida está incluida. Hasta las mejores cosas que yo hago están incluidas en mi pecado. Hasta yo, siendo conferencista, ahora, en este momento, estoy pecando. Al compartir con ustedes la palabra de Dios, estoy pecando. ¿Qué es pecado? Pecado es tener un blanco, tirarle a blanco y errar. El blanco es la perfecta santidad de Dios. Y pecado es tirarle a blanco y no darle a la perfecta santidad de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15? Está diciendo lo siguiente, ponga mucha atención, esto es muy importante. Está diciendo lo siguiente: desde que yo encontré a Cristo en el camino a Damasco, hasta ahora, yo no he hecho otra cosa sino pecar en toda mi vida como cristiano. Yo soy el pecador más grande, no porque yo salí y maté 20 hombres este día, sino que yo no he hecho otra cosa 24 horas al día, 60 minutos de cada uno de esos 24 horas, 60 segundos de cada uno de esos minutos. Yo no he hecho otra cosa sino pecar en toda mi vida cristiana, está diciendo el apóstol Pablo. Yo soy el pecador más grande porque no he hecho otra cosa sino pecar. Una persona que se dio cuenta de esto y después en la Reforma llegó a ser un fundamento de la Reforma fue Lutero. Tanto le impactó esta enseñanza y de lo que es el pecado, que el pecado es no alcanzar la perfecta santidad de Dios, que cuando él escribió los 95 tesis que clavó en la puerta de Gutenberg, le quiero decir que eso era algo muy común en ese tiempo. Si uno tenía algo que quería proclamar a todo el mundo, lo clavaba esa proclamación ahí en la puerta de la iglesia. Eso era algo normal y cultural de ese día. Y en los 95 tesis, el primero tiene que ver con lo que acabo de decir. Él dice, en el primero que tiene que ver con arrepentimiento, que arrepentimiento tiene dos aspectos. En cuanto a nuestro pecado, especialmente el pecado exterior, nosotros tenemos que hacer una acción de arrepentimiento. Es algo que hacemos. Vamos a Dios y confesamos nuestro pecado y pedimos perdón a base de la obra de Cristo. Es una acción de arrepentimiento. Pero dijo lo siguiente: en cuanto a todo el resto de la vida, uno vive con una actitud de arrepentimiento en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nada de lo que hacemos es perfecto, por lo tanto está contaminado de pecado. Estamos hablando como cristiano.
Vivimos con una actitud de arrepentimiento. Entonces, yo no voy a arrodillarme después de esta conferencia y decir, Dios, ¿sabe qué? No cumplí perfectamente, por favor, perdóname. Eso sería una acción. Pero una actitud es, Dios, yo soy el pecador más grande. Yo no cumplí tu perfecta santidad y por lo tanto, aún mi conferencia ha sido contaminada, como mínimo contaminada de pecado. Usted va a encontrar en el libro, en la página 120, una oración que se llama la oración del puritano. Página 120. Este puritano que escribió fue del tiempo de la Reforma, un poco después, cuando todavía se entendía lo terrible que es el pecado. Y esta es más o menos su oración. Dios de toda gracia, traspasaste mis pecados a mi sustituto y traspasaste la justicia de él a mi alma. Me has vestido con el atuendo del novio y me has decorado con las joyas de su santidad. En cuanto a mis propias justicias, son trapos de inmundicia. Mis mejores oraciones están manchadas de pecado. Mis lágrimas necesitan ser lavadas por tu sangre bendita. Y aún necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Porque ni siquiera mi arrepentimiento es perfecto. Y está contaminado de pecado. Él entendía lo que estoy explicando en este momento. Si yo le preguntara, mire, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador en febrero del año 1954. Acepté mi primer pastorado en enero de 1968. Y con mi esposa nos fuimos a las misiones en el 25 de agosto del 72. Ahora le quiero hacer una pregunta para ver si me han entendido lo que estoy explicando en este momento. ¿Cuántas cosas he hecho yo agradable delante de Dios en más de medio siglo de cristiano y muchos años de pastor y misionero? ¿Cuántas cosas he hecho agradable delante de Dios? Lo voy a hacer facilito. Puedes escoger entre 3 cosas. He hecho muchas cosas agradables delante de Dios, algunas cosas agradables delante de Dios, ninguna, jamás ninguna cosa agradable delante de Dios en más de medio siglo de cristiano. ¿Cuál será? La respuesta es... Ahora, le voy a decir que es un poco caprichosa esa pregunta, porque si no fuera tan tramposo, no le haría la pregunta de esa forma. Pero soy muy tramposo. La verdad es que hay 2 respuestas correctas. Hay 2 respuestas correctas. Pero la primera es que jamás he hecho algo agradable delante de Dios. Jamás. Porque jamás he hecho algo suficientemente perfecto para que le agrade a Dios. Jamás. He fundado 4 iglesias, un centro donde se prepara los fundadores de iglesia, y después ya ahora casi 10 años hablando de la gracia de Dios, y nunca he hecho algo agradable delante de Dios en todo este tiempo. Pero ahora le voy a decir que existe otra respuesta. Porque esa respuesta que yo di está basada aquí. ¿Cuán bien he cumplido?
basada sobre un lema: el justo por la obediencia vivirá. Ni mi mejor obediencia ha sido lo suficientemente bueno para agradar a Dios. Pero aquí hay otra respuesta. Todas las cosas que yo he hecho, dependiendo de la justicia de Cristo, de los méritos de Cristo, todas han sido agradables delante de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros comenzamos este tiempo esta mañana con un tiempo de adoración y alabanza, y le agradezco a los músicos que están aquí por dirigirnos en ese tiempo de adoración. Ahora, hay dos formas de adorar a Dios. Uno es de ser estudioso de la palabra de Dios y saber lo que Dios pide de nosotros en cuanto a la adoración, y cumplir lo mejor que podemos lo que Él pide. Y la otra, bueno, lo voy a poner de esta forma. Vamos a decir que aquí yo vengo para adorar a Dios y digo: Dios, ya sé lo que tú pides de mí, y estoy adorando así como tú me ordenas en tu palabra. Ahora, ¿esa adoración va a ser agradable delante de Dios? La respuesta es no. ¿Está basada en la palabra de Dios? Sí, está basada en la palabra de Dios. ¿Es agradable esa adoración a Dios? La respuesta es no. ¿Es acepto esa adoración delante de Dios? ¿Es acepto? No, no es acepto. Categóricamente no. ¿Fue una adoración bonita? Sí. ¿Basada sobre la palabra de Dios? Sí. ¿Acepto por Dios? No. Aquí hay otra persona. Eso es aquí, a base de todo lo que la Biblia dice cómo debe ser la adoración. Aquí viene otra persona. También ha estudiado la palabra de Dios. También sabe lo que Dios pide de él en la adoración. Pero él viene y dice: Dios, yo no soy capaz de adorarte como tú lo mereces, porque yo soy pecador. Soy cristiano, redimido por la sangre del Cordero, pero soy también pecador. No soy capaz de adorarte así como tú lo mereces. Es por eso que ahora vengo al pie de la cruz y digo: Señor, límpiame, lávame, hágame un instrumento de adoración, alabanza. Acepto delante de ti por la obra redentora de Cristo en la cruz, es decir, por los méritos de Cristo. Hágame a mí y también a mi adoración, lávame, para que sea un instrumento de adoración y alabanza. Esa adoración es acepto. Esa adoración es recibido como una fragancia delante de Dios. Esa adoración viene al pie de la cruz. Esa adoración está viniendo por los méritos únicos del Señor Jesucristo. Y está diciendo: Dios, tú solo me puedes aceptar en Cristo Jesús y en la obra redentora de Él. Esa adoración es acepto. Ahora, me dijeron ya que tengo 5 minutos, y esos 5 minutos se pasó, pero aquí necesito dar una ilustración y voy a pasar unos 3 minutos más o menos. Está bien. Ya me dijo que puedo seguir unos 10 horas. No es verdad, no es verdad. Solo una pequeña ilustración. Cuando mi esposa y yo fuimos a Chile como misioneros, les voy a decir ya que esto fue una iglesia presbiteriana, porque eso no sucede en otras iglesias, solamente las presbiterianas. Resulta que la iglesia cuando llegamos estaba medio dividida. Habían los que decían: mira, todo se debe hacer decentemente en orden.
decentemente en orden. En nuestra iglesia no se permite ese instrumento ahí que es del diablo. La batería, ¿verdad? No, es muy estrendoso, muy ruidoso, eso no es decentemente en orden. Y además, uno no va a palmear con la música porque eso también no es orden. Y así, adoradores, lo que yo llamo cara de palo. Y aquí en el otro lado de la iglesia estaban los aleluyas. Gloria a Dios. Ahí elevaban sus manos, estaban aplaudiendo, ¿verdad? No, nosotros tenemos la libertad del Espíritu. Y ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no se van a vivir en el cementerio? Están más muertos que los muertos. Y ellos dicen, no, ustedes son unos escandalosos, ¿cómo se le ocurre? Y se dividió la iglesia. 2 iglesias presbiterianas, ¿verdad? Con forma diferente de adorar a Dios. Ahora le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál de los 2 grupos eran aceptos delante de Dios? Sí, los 2 eran fariseos, porque estaban poniendo el énfasis en lo externo. En la forma, no en el corazón. No es que en Cristo somos aceptos, no, somos aceptos cara de palo o aquí, ¿verdad? Cara de baile. Qué triste, y yo no lo sabía. Yo me quedé con los caras de palo. Fariseos, los fariseos, ¿verdad? Nosotros, el fariseo, como yo, ponemos el énfasis en lo externo. Eso lo vamos a ver un poco más al avanzar. Pero ahora tenemos que